Un saludo, amantes del rock progresivo y de la buena música en general. Hoy les voy a hablar de las reediciones que estaban pendientes dentro de la serie del 40 aniversario de los álbumes de estudio de King Crimson. Estas reediciones se habían tardado un poco en salir, siendo estos los dos últimos álbumes que grabaron en vivo perdón, en estudio, porque claro, han hecho otras publicaciones en vivo de sus diferentes conciertos. El más reciente es este Meltdown en México, que tiene también pues una gran producción como lo suelen tener los álbumes de King Crimson, bien sea en vivo o en estudio. En este caso pues está el Power to Believe mezclado en 5.1 que viene en CD y en DVD, aún no están destapados, vamos a ver de qué contiene. En el fondo he puesto algo de música, espero que YouTube no me bloquee el video, de pronto al estar mi voz encima puede que no afecte. Estas reediciones, a mi modo de ver personal, son muy interesantes porque en algunos casos he sentido muchos sonidos, y dada esa riqueza sonora que tiene King Crimson en su música, he podido descubrir algunos sonidos que en las ediciones originales no se alcanzan a percibir. En particular en el In the Court of the Crimson King siento muchos sonidos de ese estilo de eh, sonidos ambientales que Robert Fripp suele hacer. Y bueno, también está un poco la noticia de que va a haber otra reedición por el 50 aniversario, que según algunas declaraciones de Steven Wilson, toda esta, todo este aprendizaje de este tipo de mezcla pues hace que hoy día se tenga una visión un poco distinta a la visión que se tuvo cuando hicieron las primeras reediciones, o por decirlo de algún modo los primeros experimentos en esta tecnología 5.1. Como algunos de pronto saben, pues Steven Wilson diría yo que es el pionero o es alguno de los precursores de mezclar en esta tecnología, pues porque algunos de los álbumes de tanto de su banda Porcupine Tree como de él mismo, de sus álbumes en solitarios, vienen remasterizados de esa manera. Aunque esto también no es exclusivo de esta banda de King Crimson o de Steven Wilson, porque también algunas reediciones de Pink Floyd vienen en este formato, en las cajas que publicaron hace algunos años tituladas Immersion, también vienen en este formato. Sin embargo, pues esta es una tecnología que está un poco limitada al hecho de que se tiene que utilizar o bien un CD como soporte o bien un Blu-ray, debido a que perdón, un DVD o un Blu-ray, debido a que los CDs no soportan este tipo de mezcla, ¿no? No lo soportan más que el CD, porque de pronto el CD sí es los reproductores, entonces se debe reproducir en un formato de DVD o de Blu-ray que soporta todas las pistas y todos los canales. Inclusive estoy pensando que en algún próximo video voy a hacer un tutorial de cómo poder escuchar este material en un iPhone, por ejemplo. Obviamente sin pretender pues hacer un tutorial de piratería ni nada por el estilo, simplemente que a veces a quienes nos gusta este tipo de sonido, este tipo de música, de sonidos y de mezclas, pues a veces no tenemos el tiempo para sentarnos a escucharlos en un sistema de 5.1, que obviamente es lo ideal, ¿no? Es donde realmente debemos escucharlos para poder obtener y disfrutar de toda esa riqueza sonora que este formato nos ofrece. Bueno, en mi caso sucede que a veces me gusta tenerlos también en el iPod, perdón, en el iPhone, porque en el iPod no soporta este tipo de mezcla. Entonces, bueno, quiero hacer un tutorial de cómo poder pasar esto a un iPhone y poder escucharlo en ese formato. Bueno, esta reedición en particular de Reconstruction of Light le han llamado así, no tiene la portada original porque supuestamente
perdieron las grabaciones originales de la batería y Pat Mastelotto las ha grabado nuevamente. Entonces, bueno, ya habrá que escucharlo algunas 10 o 15 veces, como los amantes del progresivo solemos hacer con los discos de este género, para descubrir un poco cuál es la diferencia entre la edición original y esta nueva edición. Incluye el primer disco de lo que se conoce como Projects. Projects es esta colección de algunos shows en vivo donde los integrantes de la banda para esa época lo que hacían era rotar los instrumentos y tocar diferentes temas de improvisación, ¿no? Entonces incluye ese primer disco. El Power to Believe, sí, bueno, creo que viene en general como con todo lo normal de la edición, solo que en esta versión mezclada. Aquí hay una anotación que hacer, y es que de esto también hicieron una caja grande, como también lo hicieron con Discipline y también con Starless, creo. Bueno, y también con Thrack, que de hecho puedo decir que este es uno de mis álbumes favoritos, uno de mis favoritos. Yo diría que hablar de la música de King Crimson en términos de si es o no es favorito es bastante difícil, porque creo yo que cada disco representa lo que de pronto en una época específica querían expresar, ¿no? Obviamente los álbumes de los 80 son muy diferentes a los de los 70, y en estos dos en particular pues obviamente también tienen un sonido que incluso en algunos reviews leía que es considerado dentro de la tendencia de esa época del nu metal, ¿no? Porque pues de pronto tenían mucha influencia de sus giras con Tool y este sonido bastante denso, bastante pesado, inclusive ese tema Prozac Blues, que está cargado incluso como de algo de ese sonido gutural que se escucha en algunos, pues en muchas de las bandas de metal, pero pues aquí lo hacen de una manera distinta, ¿no? Más con un efecto que el hecho de que Adrian Bellew cante con voz gutural. Estos discos diría yo que son muy muy importantes por eso, ¿no? Porque marcan como ese cambio de milenio y a la vez traen nuevos sonidos. Es ese King Crimson de pronto que no tiene tanta instrumentación como en otros casos, sino que también se une un poco a esa tendencia densa, pesada, y podría decir que decadente de ese cambio de milenio, también en unas letras un poco pesimistas, ¿no? de lo que tiene que ver con el futuro. Pero decía que estos también hacen parte de una de las colecciones que han sacado en unas cajas. Yo no soy muy amigo de esas cajas porque siento que hay mucha repetición de material. Si en algún momento decido hacerme a esas colecciones, pues ya las comentaré. También en algún momento pues vamos a hablar de estas que son los últimos o las más recientes ediciones en vivo. Bueno, por este lado primero tenemos el Reconstruction of Light, que pues es una presentación muy básica en cuanto a que está la versión CD y la versión DVD. Entonces pues ahí no hay mucho que ver. Simplemente vamos a escuchar después un poco para poder hacer las críticas y los comentarios, que yo creo que pues críticas de mi parte no creo que las haya mucho, porque no me considero experto, simplemente quiero compartir toda esta magia sonora de King Crimson. Bueno, la presentación es muy similar al CD original, porque recordemos que para la época en la que sale este material, que es justo el año 2000, pues ya los vinilos no estaban fuera de producción, ya no se producían. Entonces pues originalmente sale así, tal cual lo vemos en CD. Este está un poquito apaleado, lo cual no me gusta porque en general cuido mucho este tipo de material.
Todo el contenido de la portada sí lo han cambiado. Yo creo que hay un poco más de razones de fondo que el hecho de, o la excusa del tema de las baterías. No sé, el señor Robert Fripp ha tenido una pelea últimamente bastante fuerte con todo el tema de los derechos y de la propiedad intelectual de todo este material. Entonces creo que tiene que ver de pronto con algo como eso. Aunque a mí hay algo que no me disgusta, y es que esta nueva portada nuevamente la diseña, o la diseña no, porque ya no es la diseñadora de la portada, ¿no? La ilustra la artista PJ Crook, que pues entiendo es una amiga personal de Robert Fripp. Entonces está bastante bonita la ilustración, muy a su estilo, ¿no? Que ya la hemos visto en otros trabajos. Sí, el material viene mezclado en audio lossless 5.1 surround, lossless estéreo y digital surround. También pues la versión estéreo normal. Entonces ese es The Reconstruction of Light por ese lado. También por el lado de The Power to Believe. Este es un disco que a mí me gusta muchísimo. Al comienzo me costó un poco de trabajo como entenderlo musicalmente. Sin embargo, cuando descubrí temas con tantas texturas como justamente el que está sonando de fondo, que es de Power to Believe parte 2, que pareciera no ser un disco de King Crimson, pero a la vez, como Robert Fripp lo ha dicho en muchas ocasiones, King Crimson no se define con un estilo particular, se define en realidad porque la música se hace presente cuando se tiene que hacer presente. Y eso pues cuando uno viaja por toda esta discografía con álbumes pues como el Beat, que tiene también como tantos sonidos un poco distintos a lo que habitualmente uno descubre en otros discos, pues tiene que ver un poco con eso. Entonces al final King Crimson siempre está presente, ¿no? A mi juicio el álbum Beat lo hace interesante porque contiene la canción más pop que tiene King Crimson en toda su discografía, ¿no? Que es la canción Heartbeat. Entonces, bueno, este disco pues es uno de mis favoritos, es muy potente, es muy contundente. De hecho, creo yo que Construction of Light es como la puerta de entrada a ese sonido mucho más denso, más fuerte, que ya uno lo nota en Construction of Light, pero que se define un poco más en Power to Believe. En Construction of Light siento que todavía tratan como de traer elementos que ya se han vuelto recurrentes o icónicos a lo largo de la discografía, como por ejemplo el Lark's Tongue in Aspic parte 4, pero también el tema como tal, Construction of Light, es absolutamente rico en términos de sonido. Sin embargo, es muy común el modelo de composición que se utiliza, ¿no? Que también uno lo encuentra en otros temas de la discografía de King Crimson, en particular de esta dupla con Adrian Bellew, ¿no? En cambio acá siento un sonido totalmente nuevo, con muchas texturas, con mucho poder, diría yo, ¿no? Para mí es un poco como el poder hecho música condensado en en este disco. También hay mucha experimentación. ¿No? He tratado de investigar un poco cómo se llama cómo se llaman unos instrumentos de percusión electrónicos que utilizan, y también un poco recurso de distorsionar la voz, que lo podemos encontrar en un disco en particular de Brian Eno que se llama Another Day, creo que es. No recuerdo exactamente, pero sí también encontramos un poco esa textura en la voz, ¿no? Es bastante interesante. Respecto pues al libro, bueno, básicamente pues las descripciones de lo que contiene, con algunas fotos que pues son un poco interesantes.
Y también, aparte de la edición en 5.1, que bueno, al igual también contiene el audio lossless surround, etcétera. También contiene, todavía no lo he escuchado, vamos a ver, pero entiendo que contiene este EP que salió unos meses antes de la publicación de este trabajo en el 2003, que es el Happy with What You Have to Be Happy With. The Reconstruction of Light, con una nueva portada, con una nueva mezcla, con nuevas baterías, y The Power to Believe, con una nueva mezcla también, y con, pues creo yo, viene algún material extra que posteriormente, si es del caso, iré analizando.